Buenas tardes, queridos participantes. En este momento estamos dando inicio a la cuarta reunión del segundo corte. Disculpen los contratiempos. Ha habido muchísimos inconvenientes con el servicio de electricidad y a su vez con el de Internet. En este momento iniciamos la reunión a las 5:40, motivado a problemas de conexión, decía que intentará de nuevo, bueno, pero ya estamos aquí. Vamos a realizar lo que siempre hacemos de un inicio y es un capture, ¿verdad? Para indicar que estamos realizando este cuarto encuentro. Bien, y bueno, voy a compartir antes que nada pantalla y posterior a ello realizaré capture de pantalla. Vamos a realizar el capture. Vamos a salvarlo y posterior a ello iniciamos la clase. Bueno, ya hemos realizado el captura de pantalla y vamos a iniciar la clase. En la agenda de la reunión que vamos a tratar el día de hoy va a ser una pequeña introducción. Vamos a hablar de la unidad aritmético-lógica y en este contenido, el contenido a manejar, vamos a trabajar con el esquema general, luego haremos la definición, haciendo hincapié en las funciones, así como también las operaciones matemáticas y lógicas que realiza. Y por último explicaremos tanto el complemento a 1 como el complemento a 2 con sus correspondientes ejemplos. Por último, daré la despedida. Bueno, en el tercer encuentro hicimos alusión o referencia a los subsistemas del computador, pero en ese caso eh, mm, usamos un diagrama en el cual se podía ver claramente cada uno de estos subsistemas y cómo ellos estaban unidos a través de la conexión de los buses de datos y también de la memoria. Muy importante para lo que tratamos ese día, porque quise enfatizar en esa memoria principal que por lo general es RAM y ROM, ya que la iba a utilizar para comentar pues qué es memoria, que es un espacio en el cual yo puedo realizar un almacenamiento y se hace un almacenamiento tanto de la dirección en la cual se ubica ese contenido, como a su vez de cuál es el contenido a través de la tabla de memoria. También hablamos de que la memoria podía ser volátil o no volátil, o lo que era lo mismo, permanente o no permanente. En este caso hicimos alusión a la memoria RAM, que es una memoria utilizada por el computador para cálculos básicos que se realizan en el momento. Y también hablamos de la subdivisión de la memoria no volátil y hablamos de la memoria flash, la memoria caché, eh, a su vez de la ROM, sus diferentes subdivisiones. Y posterior a ello, conversamos del tamaño que podía tener la memoria, así como de su capacidad, la capacidad de la memoria. Para el tamaño, utilizamos esta tabla que estamos viendo aquí, en la cual la unidad mínima de información es el byte y el bit,
perdón, y siendo el byte lo que llamamos palabra y constituido por 8 bits. Posterior a la tabla se pueden ver todos sus múltiplos, digámoslo así, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte y así sucesivamente, con su correspondiente simbología y equivalencia al lado derecho de la tabla. En cuanto a la capacidad de memoria, la capacidad de memoria estaba relacionada, habíamos hablado que era muy importante hablar tanto del bus de datos, que en este caso se representa con las siglas BD, como se puede ver aquí en la fórmula que estoy utilizando. Aquí en este caso CM significa capacidad de memoria, BD significa bus de datos, y entonces la capacidad de memoria va a estar regida por el valor del ancho del bus de datos, así como del espacio de dirección. En este caso, el ancho del bus de datos no es más que la cantidad de bits que él contiene o pudiera ser la cantidad de palabras, dependiendo de cómo yo voy a expresar la capacidad de memoria, bien sea en bytes, en bits, en bytes o en kilobytes, megabytes o gigabytes. En cuanto al espacio de dirección, vimos en la clase anterior que el espacio de dirección no era más que el valor que me iba a dar la potencia 2 elevada al número de bits del bus de dirección. También, aparte de ello, y bueno, dimos ejemplos correspondientes a este tema. Dimos uno de los ejemplos fue como una memoria podía estar contenida por infinidad de datos en un 75% ya ocupada y que necesitamos saber, o sea, necesitábamos saber cuántos archivos de 128 kilobytes podían ser almacenados en esa restante de memoria que era el 25%, perdón. Por supuesto, para ello teníamos que tener o saber como dato básico u original cuál era la capacidad de memoria de acuerdo con los datos que tenían que ver con el bus de datos y el bus de dirección en cuanto al número de bits que soportaba cada uno de ellos. También comentamos acerca del mapa de memoria y dijimos que el mapa de memoria se podía ampliar en cuanto al número de direcciones. Ese fue el último ejemplo que dimos. Bueno, una vez hecha, y bueno, para una vez hecho un recorrido con respecto a la clase anterior, eh, sabemos muy bien que estamos trabajando desde la unidad 1 con los subsistemas del computador y empezamos con la unidad central de procesamiento y pues dentro de esa unidad central de procesamiento tenemos tanto la memoria como la unidad aritmético-lógica. Entonces, este continúa siendo un contenido, una relación de cosas que ya hemos visto anteriormente, contenidos que ya hemos visto anteriormente. Bueno, pasemos pues ya a empezar con lo que significa unidad aritmético-lógica y primordialmente cuál es su esquema y su relación con los subsistemas anteriormente vistos, cuáles eran los subsistemas primordiales que manejaba un computador. Vamos a ver acá. Este símbolo es el característico de la unidad aritmético-lógica. En la unidad aritmético-lógica tenemos algunas cuestiones que lo caracterizan y la simbología que se ha usado es con letras A, B, F, D y R. No olvidemos que es muy importante que aun cuando este dibujo esté aislado, tenemos que recordar que la unidad aritmético-lógica forma parte de la CPU. Y de hecho, ahora más adelante vamos a verlo con el manejo del concepto. En este caso, la unidad aritmético-lógica ha sido definida por los operandos que son A y B, su salida que es R, la entrada de la unidad de control, porque como la unidad de control es la que le indica que ella está activada para realizar o para realizar la instrucción que corresponda, y el estado de la salida. Ese estado de la salida va a depender mucho de qué operación se esté realizando y a la vez del resultado.
Esos son los elementos que podemos mirar u observar en la simbología que estamos utilizando para definir rápidamente el esquema general de una unidad aritmético-lógica. Bueno, pasemos entonces a recordar o a decir qué es la unidad aritmético-lógica. Como ya lo habíamos visto, la unidad aritmético-lógica forma parte de un subsistema que es la CPU. Aquí podemos ver el esquema claramente. Esa unidad aritmético-lógica está conectada tanto con el procesador como con la unidad de control. Recordemos que esta CPU, ¿verdad?, tiene sus partes y no son más que estas, son exactamente los registros, la unidad de control, la unidad aritmético-lógica y tenemos el sistema de entrada y salida formada por los dispositivos de entrada y salida, valga la redundancia, como, como ya los hemos visto, que puede ser el teclado, el mouse, la pantalla, ¿verdad? Y por acá tenemos la relación que estos subsistemas tienen con la memoria principal. Recordando que esa memoria principal la hemos visto como que pudiera ser memoria RAM, memoria ROM, porque también existe una que es externa, que es la memoria caché. Bueno, pero en este dibujo podemos ver claramente en lo que estoy señalando cómo esa unidad aritmético-lógica está conectada con la unidad de control y con los dispositivos de entrada y salida a través de la CPU. Bueno, no pasando a esto, vamos a leer un poco. Vamos a decir entonces que esa unidad aritmético-lógica no es más que una parte de la CPU y como tal es aquella que se encarga de realizar operaciones tanto matemáticas como lógicas. Dentro de las operaciones aritméticas que ella realiza, tenemos a las fundamentales o básicas que son bien conocidas por todos nosotros, son las que hemos realizado desde que iniciamos primaria y son suma, resta, multiplicación y división. Por otra parte están las operaciones lógicas, que son sí, no, o, eh, y, como operaciones lógicas. Y recordemos que estas operaciones siempre se ejecutan o se realizan entre dos números o entre un conjunto de números. Muy, muy importante recordar. Y bueno, es vital eh, saber que la unidad aritmético-lógica forma parte del microprocesador y que ella está presente o está interviniendo en otros circuitos electrónicos que necesiten realizar operaciones tales como las anteriormente indicadas. Y bueno, parte de los circuitos integrados de la CPU que necesitan de ellas son, está el reloj digital y los cálculos lógicos en los cuales se basa es sumar de a uno al tiempo actual. ¿Eso qué quiere decir? Porque eso depende como el tiempo va, tenemos al reloj digital, ese reloj digital va marcando, como lo pueden ver aquí en la parte inferior, este reloj digital depende de varias características, depende de, acá podemos ver la hora y también tenemos los minutos. Acá no nos indican los segundos, pero eso lo lleva internamente. Pero en pantalla podemos ver ese reloj. Entonces, indica que se suma de 1 a 1 hasta llegar a, una vez llegue a 60 segundos, pasará a aumentarse el campo que tiene que ver, el registro que tenga que ver con, en el reloj con los minutos. Y así sucesivamente con las horas, una vez pasen los 60 minutos. Acá también vemos que podemos comprobar a través de esa unidad aritmético-lógica si está o no activada el sonido de la alarma. Y por otro lado, podemos ver el cambio de hora y minutos de acuerdo al sistema hexadecimal. Hexadecimal, recordemos que es el sistema base 16. En nuestro sistema, el que manejamos nosotros en primaria, siempre es el sistema decimal, se le llama sistema decimal porque podemos utilizar
9 dígitos que van desde perdón, 10 dígitos que van desde el 0 hasta 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Eso querría decir que estamos utilizando 10 dígitos en realidad, que va del 0 hasta el 9, y por eso nuestro sistema se llama sistema de numeración decimal. Si es hexadecimal, lógicamente estamos utilizando 16 símbolos, ¿sí? 16 dígitos en ese caso. Y aquí podemos ver que se comenta que la unidad aritmético-lógica generalmente es muy utilizada en circuitos muy complejos. Y bueno, básicamente dentro de esa complejidad o en esa complejidad está muy interrelacionado el microprocesador. Ya habíamos dicho anteriormente en clases eh, antiguas, digámoslo así, antes de la anterior, de esta que tenemos el día de hoy, hemos podido decir que dentro de los procesadores tenemos varios tipos y que las marcas de esos procesadores básicamente son los Intel y los AMD. Bueno, continuamos entonces diciendo que como tal esta unidad aritmético-lógica, en resumen, pues realiza operaciones tanto aritméticas como lógicas y que ella, ¿verdad? Es siendo llamada es utilizada como tal o se requiere de su servicio por los demás componentes de la CPU y del computador como tal. Vamos a ver un poco ahorita, o vamos a tener en cuenta eh, los elementos fundamentales de la unidad aritmético-lógica, de los cuales podemos hablar. En esta gráfica podemos ver sus elementos o componentes fundamentales. Tenemos registros de entrada, ¿sí? Tenemos aquí, no se pierde, obviamente, la interrelación que hay entre esa parte que es la unidad aritmético-lógica, sus componentes y el bus de datos, que en este caso le han colocado bus del sistema. Entonces vamos a iniciar. Tenemos un circuito operacional que, como la palabra lo dice, operacional viene de operaciones. Entonces, él funciona con qué cosa, realiza las operaciones con los datos de los registros de entrada. Tenemos esos registros de entrada que contienen, digámoslo, si estamos hablando de una operación, entonces la operación contiene elementos que son llamados operandos. En el caso anterior, como lo habíamos visto en el primer diagrama, esos operandos eran A y B, y esos operandos tienen que estar dentro de los registros de entrada. ¿Qué tenemos acá? El acumulador. ¿Quién es el acumulador? El acumulador es aquel dispositivo o aquel elemento en el cual se almacenan los resultados de las operaciones. Pudiéramos decir que ese acumulador está representada por esa salida que está representada con la letra R. Tenemos a su vez registros de estado. Los registros de estado están interrelacionados con las señales de control también. Y esos registros de estado están a su vez conectados o dependiendo de la operación anterior que se haya realizado. Recordemos que nuestro computador trabaja, toda su información se interpreta y se lleva a datos que vienen, bien sean letras o números, esos contenidos o algún carácter especial, sencillamente están representados por en sistema de numeración binario. Entonces ese registro de estado me puede indicar un 0 o me puede indicar un 1 que como tal es un encendido o un apagado. Bueno, vistas ya estas partes, vamos a proceder a hablar un poco de aplicaciones o digámoslo así, si nosotros hemos visto algunos de los componentes o los elementos básicos de la unidad aritmético-lógica, entonces llama mucho la atención como el chip que tenemos acá, este chip que es un circuito operacional. Entonces, si nosotros hemos conversado o hablado de que
la unidad aritmético-lógica se encarga como tal de realizar operaciones matemáticas. Les presento a continuación una especie de semisumador. Y vamos a ir viendo cómo esto se relaciona con los operandos y pues con la instrucción que corresponda a la operación matemática que vaya a realizar. Coloqué este ejemplo porque me pareció bastante sencillo. Acá podemos tener que el semisumador es un circuito digital sencillo que permite sumar 2 bits y registrar el acarreo. ¿Qué significa acarreo? Es, según estamos trabajando con, ya que es un semisumador, estamos trabajando con una suma. Entonces tengo que tener sumandos y van bit a bit. Y este ejemplo nos va a ir diciendo, utilizamos la tabla de la verdad se llama, y me está indicando que si el sumando A está representado por solamente el bit 0 y el sumando B por el bit 0, mi suma va a dar 0 y no hay ningún tipo de acarreo. Pero si el sumando A, que es un operando, está trabajando en modo 0 y B en modo 1, esa suma me va a dar 1 sin acarreo. Todo esto mismo ocurre para lo contrario. Si el sumando A tiene valor 1 en binario y el sumando B valor 0. La suma me va a dar 1 y no habrá acarreo. Y como se puede ver en esta tabla, lo único que genera acarreo es, cuando el sumando A tiene valor 1 y a la vez el sumando B también tiene valor 1. La suma como tal da 0 y hay un bit que es el llamado bit de acarreo. Esto mismo lo quise llevar ya que se está utilizando un término en inglés. Aquí lo pueden ver, vamos a agrandar un poco la pantalla, pueden ver que decimos que esta es la suma binaria, ¿verdad? Tenemos la suma binaria, ya va, ¿sí? Se puede ver un poco más. Aquí tenemos, dice suma binaria, y me dice muy bien carry out. ¿Eso qué significa? Sencillamente es el acarreo, que sería un bit de salida. Esto que está aquí escrito es lo mismo que está representado en esta tabla, pero la diferencia de la tabla es que aquí podemos ver claramente cuáles son los operandos, cuál es la operación matemática que estamos realizando, porque en este caso estamos realizando una operación aritmética y a la vez vamos a mirar o vamos a observar, vamos a decrementar un poco esto, vamos a observar que el circuito integrado que corresponde a esta operación matemática, el circuito integrado que se corresponde o la implementación de él, tiene que ver con un circuito en el cual tengo una conexión que es primer sumando y segundo sumando, que son las entradas, ¿verdad? Y a través de este circuito yo realizo una suma. Los acarreos los dan cada uno de esos operandos, y este es el bit de acarreo. Este es el bit para la suma y este es el bit para el acarreo. Recordemos que estas dos columnas que están aquí en la tabla de la verdad se van a corresponder con mi circuito acá. Suma y acarreo. Todo va a depender de qué, de los valores que yo tenga de cada uno de los operandos. Y aquí ya los definimos claramente. Solamente habrá acarreo cuando los operandos tengan el mismo valor y ese valor sea 1. Esto que he colocado aquí es un ejemplo bastante claro de una operación aritmética que es realizada por la unidad aritmético-lógica, la cual se llama suma. Aquí solamente se está sumando bit a bit. Tengo nada más 2 bits.
y lo que estoy haciendo es registrar o no el acarreo, así como la suma. Bueno, una vez culminado esto, vamos a continuar con otro contenido que quería dejarles, que es el complemento a 1 y posteriormente con el complemento a 2. Bueno, complemento a 1, ¿qué significa? Básicamente se utiliza por la teoría de números y la lógica binaria. ¿Por qué hablamos de teoría de números y lógica de binaria? Porque una me sirve para operaciones aritméticas y la otra para operaciones lógicas, utilizando como sistema de numeración el binario, que es el que emplea el computador para, una vez haya interpretado todas las instrucciones, todos los datos que son entradas para él, para que pueda ejecutar o realizar, bien sea ejecución de programas o algo en específico. Me dice aquí que en un sistema numérico binario cada número puede ser representado como una secuencia de bits, donde cada bit puede tener un valor de 0 o de 1. Recordemos que esa secuencia de bits a nivel de eléctrico, digámoslo así, pudiéramos hablar que un bit es la unidad mínima de información y que me representa aquí un 0 o un 1. En defecto, esto indicará a nivel eléctrico si estamos en apagado o estamos en encendido. Ese es como tal el significado a nivel eléctrico. Vamos a ver a seguir leyendo y comentamos acá que el complemento 1 de un número binario, teniéndose por número binario aquella secuencia de ceros o unos, se refiere a aquel en el cual lo que hago es invertir el valor de ese bit. Es decir, que si el bit es 0, pasará a ser 1. Y si el bit es 1, pasará a ser 0. ¿Cómo se conoce el complemento a 1 como tal? Eso sería como operación lógica, sería un NOT. El complemento a 1 entonces es útil en la computación y la electrónica y no es más que utilizado para representar, ¿verdad? Dentro de las características para representar números negativos en un sistema de representación de números con signo. Esa es una de las virtudes que tiene el complemento a 1. En este sistema, el comportamiento aún no se utiliza para representar el valor negativo de un número positivo, permitiendo la representación de todos los valores numéricos en un rango de números negativos y positivos. Muy bien. También tenemos que ese complemento A1 es utilizado en la realización de operaciones aritméticas como la suma y la resta. Y a su vez en el procesamiento de datos y en la transmisión de información. Bueno, continuamos por acá y vamos a indicar un ejemplo. Vamos a esperar. Vamos a indicar un ejemplo. Muy bien. Si nosotros queremos convertir un número binario que está en base 2, como me lo indica aquí, estamos en base 2. El número binario tiene una secuencia 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0 y en base 10 me representa el número 86. ¿Cómo se obtuvo el número 86 como, en base binaria? Como lo habíamos visto en el primer corte. Se toma el número 86 y comienza a realizarse operaciones sucesivas de división por el sistema de numeración en el cual lo quiero representar, que como es binario, no es más que sistema de numeración 2. Entonces tendría que dividir 86 entre 2. Luego su resultado, la mitad de 86 es 43. Volvemos a dividirlo entre 2 y así sucesivamente hasta que no podamos realizar más divisiones porque el resto sea o 0 o 1. Este número, el número 86, a este número 86 le vamos a aplicar el complemento a 1. El complemento a 1 del número 86 en binario, ¿cuál es? El primer número que tenemos en número binario es 1.
Si lo tomamos como complemento a 1 me va a dar 0. El segundo número es 0. Llevándolo a complemento a 1 me daría 1. El tercer número que tenemos es el bit 1, que lo llevamos a binario y me da 0. El cuarto es 0, lo llevamos, el cuarto es 0, lo llevamos a el bit 1, que estamos aquí en la cuarta posición. El quinto es 1, quinto y sexto son 1, lo llevamos a 0 y 0. Y el último, del número 86, expresado en binario, es 1, es 0, perdón, y lo llevamos a 1. Este complemento A1 me está representando al número menos 87 en base 10. Quiere decir que podemos ver claramente cómo el número binario 86 al llevarse a complemento A1 no es más que la representación de un número negativo que es 87. No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a seguir con la explicación que vemos aquí, en donde vemos la segunda manera de utilizar el complemento a 1. Como alternativa para representar números negativos, puede usarse un sistema conocido como complemento a 1, que es el que estamos hablando, del cual estamos hablando. La forma del complemento a 1 de un número binario es un NOT, bit a bit aplicado al número negativo. Entonces acá vamos a ver un ejemplo. Entonces dice aquí que recordemos que el complemento a 1 de un número positivo no sufre ningún cambio. Estamos viendo que me dice entonces aquí en este ejemplo que si yo tengo complemento a 1 de 2, el complemento a 1 de 2 es el mismo complemento a 1 de menos 2. El complemento a 1 de 2. ¿Por qué utilizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits para representar a 2? Recordemos que el número 1, que está en la posición de derecha a izquierda, el número 1 va a ser 1 multiplicado por 2 a la 1. Y eso me va a dar, porque todos los demás valen 0. Eso me va a dar o me va a indicar que el número que estoy representando proviene del sistema de numeración base 10 y representa el número 2. Si nosotros tenemos el complemento a 1 de menos 2, tenemos que ese valor que está allí es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillamente 2, 4, 6 ceros tengo aquí. Esos 6 ceros, al aplicarles el NOT, que es una operación lógica que consiste en lo que está apagado pasa a estar encendido y lo que está encendido pasa a estar apagado, me van a indicar estos primeros 6 dígitos que tengo, que son los unos que se han colocado. Obvio, estos 6 ceros pasan a ser 6 unos al aplicar el complemento a 1. Y el séptimo bit pasa a ser, de 1 pasa a 0, el octavo bit, que es 0, pasa a 1. Muy bien, podemos ver que aquí tenemos el complemento a 1 de 2 y tenemos el complemento a 1 de menos 2. Como la representación de signo y magnitud, el complemento 1 tendrá dos representaciones. La del 0, ¿verdad? Que es un 0 con signo o 0 positivo, sería 8 dígitos totalmente ceros, 3, 6, 8 ceros, me van a representar al 0 positivo. Y cuando sea menos 0, para lo que me están explicando en este caso, representarlo con signo y magnitud, si yo le colocara un signo negativo al 0, ¿qué tendría que hacer? El bit más representativo, que en este caso es el que está más a la izquierda, este 1 que está aquí, me va a representar el signo.
me va a indicar que es negativo. Y todos los ceros pasan a ser unos. Quiere decir entonces que aquí tengo el cero positivo y aquí tengo el cero negativo, con signo, ¿no? Como ejemplo, van a utilizar al número 43. El número 43 está utilizándose. Y si yo llevo 43 a base binaria, vamos a sacar aquí la relación matemática, tengo 2, 4, 6, 7 bits para representar al número 43. Resulta que el primer bit, el que está más a la derecha, es 1 y lo tengo que multiplicar por 2 a la 0. 1 por 2 a la 0 me va a dar 1. Luego voy a multiplicar el siguiente y sería 1 por 2 a la 1. Eso me va a dar 2. 2 más 1, 3. Quiere decir que solamente en estos dos primeros bits llevo 3. Como el siguiente que tiene valor es el primero, segundo, tercero, cuarto bit. Ese cuarto bit debe ser multiplicado por 2 a la 3. Eso me daría 1 por 2 a la 3. 2 a la 3 es 8, sería 8. Y acá, ¿cuántos llevo? 8 y 3 son 11, ¿verdad? El sexto bit debe ser multiplicado por 2 a la 5. 2 a la 5 es 32. Si nosotros sumamos 32 con 11, que era lo que llevábamos anteriormente, eso me va a dar el número 43 en sistema de numeración decimal. Estos números, al aplicarles el NOT, se convierten en los ceros se me van a convertir en unos y los unos se me van a convertir en ceros. Eso quiere decir que yo ahora tengo a 43 negativo. Recordemos que en la recta de números enteros, en todo el medio tengo al 0, al lado derecho tengo a 43 y al lado izquierdo tengo a menos 43. Me indica que el rango para la representación en complemento a 1 con 8 bits es menos 127, es desde menos 127 a más 127 en base 10. ¿A qué se sugiere o de dónde sale esta información? Resulta que si yo tengo 8 bits, el bit más significativo es para el signo. Sería 0 para positivo y 1 para negativo. Quiere decir que yo utilizaría en el rango de 8 bits, tendría el primer bit, lo debo multiplicar por 2 a la 0, el segundo bit 2 a la 1, el tercero 2 a la 2, el cuarto 2 a la 3, el quinto 2 a la 4, el sexto 2 a la 5 y el séptimo bit 2 a la 6. El octavo bit me va a representar el signo, que si es 0 es positivo y si es 1 es negativo. Con respecto a esto, ¿qué pasaría entonces? 2 a la 7, ¿qué valor tiene? Entonces vamos a empezar a multiplicar. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64 y por 2, 128. Pero recordemos que como nuestra ubicación empieza en 0, sería desde 0 hasta 127. Y eso me va a permitir en la recta real representar con 8 bits a 100, 0 está en todo el centro, 127 a la derecha y menos 127 a la izquierda. Esa es la explicación que se da esto. Voy a continuar un poquito más rápido para poder ver el segundo ejemplo y culminar la clase con complemento a 2. Para sumar dos números representados en este sistema, uno hace una suma binaria convencional, pero es necesario sumar el último acarreo obtenido al resultado de la suma. Veamos entonces aquí que nos plantean. Para ver por qué esto es necesario, consideramos el caso de la suma de menos 1 con 2. Menos 1 representado en complemento a 1 sería el único número que debería de haber en binario sería 2 a la 0 multiplicado por 1, que es 1. Pero como todos lo llevamos a complemento a 1, me quedaría todos los primeros 7 con 1 y el último con 0. En cambio, el 2 positivo, ¿cómo es? Sencillamente es
todos los primeros 6 dígitos son 0. ¿Por qué? Porque el bit más significativo me indica que es el signo que es positivo, que es 0, y lo estoy representando positivo con 0. Y todos los demás me representan, los 7 bits restantes me representan al número en binario. En este caso, el número 1 que está aquí, en esta posición, al multiplicarse por 2, porque es base 2, y llevarse a sistema de numeración decimal, efectivamente me da 2. Esta adición binaria, si nosotros hacemos la adición en sistema de numeración decimal, me va a dar menos 1 más 2, me va a dar 1. Entonces esa adición binaria solamente me va a dar 0, 0, 0, 0, que no es la respuesta correcta. ¿Dónde están realizando esta suma? Vimos anteriormente a ello que solamente cuando había acarreo era cuando sumaba 1 más 1, la suma me daba 0, ¿verdad? 1 más 0 me da 1, pero tengo un acarreo, más otro 1 me da 0, sigo con el acarreo, 1 más 1 me va a dar 0, continúo con el acarreo aquí, 1 más 1 me da 0, 1 más 1 me da 0, vuelvo con el acarreo, 1 más 1 me da 0 y 1 más 1 me da 0, y aquí debo sumarle el bit de acarreo. Entonces, al hacer la representación, me dijeron claramente que si no sumo el bit de acarreo, el resultado va a ser erróneo porque me está dando 0 en todos los dígitos. Por eso es que se le suma el bit de acarreo y al final, obviamente, voy a obtener 1, que es el resultado correcto. Vamos a continuar con la siguiente explicación que tiene que ver con el complemento a 2. Porque creo que ya estamos por terminar la clase, no me ha indicado, pero ya estamos por terminar la clase y en cualquier momento se termina, se realiza el corte. Entonces veamos aquí, ¿qué es el complemento a 2? El complemento a 2 es una operación matemática para convertir de forma reversible un número binario positivo en número binario negativo, pero aplicando otra técnica, con un valor negativo equivalente, utilizando el dígito binario con el mayor valor posicional como signo para indicar si el número binario es positivo o negativo. Eso ya lo habíamos visto en este momento. Se utiliza en informática como el método más común para representar enteros con signo positivo, negativo y cero en computadoras, y de manera más general valores binarios de punto fijo. Cuando el bit más significativo es 1, el número se firma como negativo, y cuando el bit más significativo es 0, el número se firma como o se identifica como número positivo. Los pasos que se tienen que dar es, paso 1, empezando con el número positivo equivalente. ¿Cómo empezando con el número positivo equivalente? Si yo quiero representar a menos 43, empezaré convirtiendo 43, haciendo divisiones sucesivas por 2 hasta llevarlo a binario, a una secuencia de bits. El paso número 2 es que voy a invertir o a voltear todos los bits. ¿Eso qué quiere decir? Cambiar cada 0 a 1 y cada 1 a 0. Y el último paso, que es el paso número 3, perdón, es añadir 1 a todo el número invertido, ignorando cualquier desbordamiento. ¿Qué quiere decir esto de cualquier desbordamiento? Si hubo un acarreo o no. La contabilidad para el desbordamiento producirá el valor equivocado para el resultado, por eso es que no se tiene que incluir ese desbordamiento. Vamos a ver un ejemplo y con ello culminamos la clase. Encontrar el complemento a 2 de 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Este número que está aquí, que es un número que como tal me está indicando que es negativo porque hay un 1 en el bit más significativo, me está indicando que este número es negativo y yo quiero llevar su complemento. Primero es lo que debo hacer es utilizar el complemento 1. ¿En qué consiste el complemento 1? En cambiar los 1 por 0 y los 0 por 1, cuestión que he realizado aquí. Y en el tercer paso que me dice que sume 1 para que me pueda dar el valor que en realidad necesito. Entonces sería convertir, en este caso, al sumarle 1, me va a dar 1 más 1, 0, llevo acarreo, 1 más 1, 0, llevo acarreo, 1 más 1,
0, pero yo un acarreo de 1 y continúo y el valor que me da es 0,100,11,010. Una forma fácil de implementar el complemento a 2 es la siguiente. Vamos a ver el ejemplo aquí. Empezamos desde la derecha encontrando el primer 1. Recuerden que estamos trabajando con, una vez convertido a complemento 1, sería 0,100, 1101, que es el número que tenemos aquí. 0,100, 1101. Y aquí tenemos un ejemplo. Si tuviéramos 0,101, 001, ¿qué haríamos? Sencillamente, el bit más a la derecha es 1, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer con ese bit? Hacemos un NOT de todos los que estén a su izquierda. Entonces, se deja fijo el bit de la derecha, que es 1, y todos los ceros se convierten en 1 y los 1 se convierten en ceros. Como pueden ver, el número resultante es 0, 1, 0, perdón, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Si tengo el ejemplo 2, en este ejemplo 2 es el tercer bit menos significativo el que tiene 1. Quiere decir que hasta ese tercer bit yo empiezo y escribo todo por igual y a partir de allí hago el NOT. El 1 pasa a 0, el 0 pasa a 1, el 1 pasa a 0 y el 0 pasa a 1. Esta es otra aplicación del complemento a 2. Como pueden ver, hemos culminado la clase del día de hoy, en la cual quise dejarles información de las operaciones que maneja la unidad aritmético-lógica. En tal sentido, ya con la culminación de la clase, lo que puedo desearles es que tengan un buen desempeño en su actividad número 2, la cual prontamente están, me imagino, culminando, que esta clase les va a ayudar muchísimo para ello. Y bueno, con la esperanza de que haya excelentes resultados, tanto en su finalización del segundo corte. De hecho, daré las calificaciones, estarán subidas a la plataforma a lo más el día miércoles, porque ya estamos terminando este, esta segunda parte del semestre académico. Y no me queda más que desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que de verdad que todos sus deseos, sus anhelos del corazón se conviertan en realidad. Por supuesto, bendecidos por Dios y con muchísima, muchísima salud, que es lo más importante para poder continuar adelante. Muchísimas gracias por su atención y les deseo lo mejor para el 2024. Que estén ustedes muy bien. Hasta luego.